Madre mía. Andercel acaba de soltarlo todo sobre Kerem. Y os digo que lo que cuenta es, para flipar. Sí, lo que estáis oyendo. Se pensaban que esto estaba ya más que olvidado, que la historia entre Ande y Kerem era cosa del pasado, ¿verdad? Pues agárrense, porque nuestra Ande ha decidido poner las cartas sobre la mesa, y vaya como las ha puesto. No se ha cortado un pelo. Lo que yo he podido recopilar, y os lo digo así de primeras porque esto quema, es que Ande ha estado hablando largo y tendido sobre su relación con Kerem Bürsin. Y no ha sido para decir, lo echo de menos, o fue bonito mientras duró. No, señores. ¿Ha sido mucho más íntimo? ¿Profundo? No sé cómo llamarlo, pero ha entrado en detalles que nos dejan pensando, y mucho. Para ser honestos, yo pensaba que lo de ellos ya estaba más que superado, cada uno por su lado, felizmente, o eso nos vendían. Pero parece que no es tan sencillo, ¿no? Ande en esta entrevista que está dando de qué hablar, ha insinuado que la conexión que tenía con Kerem era algo especial. Y ojo, no lo digo yo, lo dice ella. Habla de una energía, de un entendimiento que iba más allá de lo superficial. Y eso, amigos, eso es lo que nos hace pensar, ¿qué clase de conexión era esa? ¿Todavía queda algo ahí? Porque si algo hemos aprendido viendo sus interacciones, sus miradas, sus entrevistas conjuntas, era que había algo más que trabajo ahí. Una chispa, una química que era palpable. Y ahora que ella lo saca a la luz, que lo verbaliza de esta manera, pues, se te remueve algo por dentro. ¿Será que la puerta no está tan cerrada como pensábamos? ¿O simplemente está cerrando un ciclo de una forma muy personal y sincera? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ande, después de todo este tiempo, quizás ha decidido que era hora de contar su verdad. Ya sabes, a veces hay que poner las cosas en su sitio, y si la gente especula, pues lo mejor es darles un poco de material para que dejen de hacerlo, o para que especulen aún más, que esto es YouTube, señores. Pero lo ha hecho con una madurez, con una honestidad que impresiona. No se ve rencor, no se ve nada de eso. Se ve más bien una reflexión profunda sobre una etapa de su vida que claramente le marcó. Muchos dicen que Kerem todavía la quiere, que él nunca la olvidó. Pero, ¿y ella? ¿Qué piensa Kerem de estas declaraciones? Porque esto, estoy segura, le va a llegar. Y va a ser interesante ver cómo reacciona él, si es que reacciona. Porque si algo nos enseñaron con su separación, fue que son muy reservados con su vida privada. Pero ahora, con Ande abriendo un poco la caja de Pandora, pues, la cosa se pone movidita. Ella habla de que esa relación le enseñó muchísimo sobre sí misma, sobre lo que quería y lo que no quería. Y eso, para mí, es lo más importante. Ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado a raíz de lo que vivió. No es solo tuvimos una relación, esa relación me transformó. Y eso, amigos, eso es de admirar. No todo el mundo es capaz de decir eso, de sacar el lado positivo de las cosas, incluso de las que terminan. Pero bueno, volviendo a lo que importa, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Significa esto que van a volver? ¿Que se van a reencontrar? Yo sinceramente no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí sé es que estas palabras de Ande han abierto una puerta a la imaginación de todos sus fans, y vaya si la han abierto. Así que la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo ahora mismo, ¿creéis que estas declaraciones de Ande significan que todavía hay esperanzas para Ande y Kerem, o es simplemente su forma de pasar página de una vez por todas?